Increíble, por primera vez en mucho tiempo la inflación de Argentina ha empezado a caer. Y es que la nueva gestión del presidente argentino Javier Milei ha conseguido convertir un escenario de hiperinflación a un escenario de inflación controlada y de solo un dígito. Si quieren saber por qué lo digo, quédense hasta el final del video porque tenemos datos de la inflación recién salidos del horno de este último mes. Y es que, como pueden leer en pantalla, la inflación de febrero ha sido del 13,2%. De acuerdo al INDEC, hablamos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. De hecho, acá hay un gráfico que lo retrata perfectamente. Como pueden observar, la tendencia de la inflación durante estos últimos 3 meses, durante los primeros 3 meses de gobierno de Javier Milei, es negativa, y eso es algo muy positivo porque pese a que heredó un escenario de hiperinflación, razón por la cual llegó a cifras durante su primer mes de gobierno sin haber hecho prácticamente nada a un 25,5%, ahora es únicamente del 13,2%. Cifras donde se puede evidenciar que la inflación se viene reduciendo. Y creo yo que eso es lo importante, porque si es que nos ponemos a comparar la cifra de la inflación de este último mes de febrero con la inflación de los meses del anterior gobierno, por ejemplo, del expresidente Fernández el año pasado, uno mira y se asusta y se preocupa porque ve que la inflación ha sido menor, por lo menos la inflación mensual. Sin embargo, si es que analicemos a nivel general, podemos notar que la tendencia ha sido al alza. Es por este factor de arrastre que Javier Milei explica que la inflación verdadera ni siquiera es esta, la de 13,2%, sino que la inflación de febrero sería 7,2%. ¿Y por qué se dice que es así? Bueno, porque en redes sociales un periodista llamado Maku Masuka salió a comentar que el 13,2% de inflación habría que limpiarle 6 puntos, por lo que dijo Javier Milei en una entrevista que veremos a continuación. A lo que Milei contestó justificando y detallando que hay que restarle 6 puntos, 4,2% de arrastre estadístico, 1,8% de tarifas y prepagas, salto para la corrección del atraso gestado durante el gobierno K, con lo cual al porcentaje de la inflación de febrero, 13,2%, se le disminuye 6 puntos y nos queda un 7,2%. Y por si esto no quedó claro, ¿por qué no escuchamos al mismísimo Javier Milei, quien explicó detalladamente por qué en realidad, descontando, la inflación lograda en febrero es solo de un dígito? ¿Qué lectura hace, señor presidente, de este dato? Bueno, estamos muy satisfechos. Pensá que el consenso de mercado estaba en torno al 16-17%. Sí. El dato que acaba de salir publicado es del 13,2%, pero si uno considera los efectos del arrastre estadístico, que son 4,2, y lo que tiene que ver con la parte vinculada a suba de tarifas y prepagas, que son aumentos de una vez, corrigiendo los desequilibrios que dejó el gobierno anterior, es 1,8 más, quiere decir que hay que limpiarle 6 puntos, y eso quiere decir que estaríamos en una inflación de un dígito de 7,2%. Verdaderamente es un número que, después del desastre que hemos tenido que enfrentar, estar consiguiendo estos números verdaderamente es el trabajo del ministro Luis Toto Caputo es verdaderamente formidable. Lo que está haciendo el Banco Central verdaderamente es digno de admiración. ¿Cómo vieron? Javier Milei explicó por qué motivo la inflación de febrero incluso tendría que ser menor. Y uno creería que esto puede colocar con expectativas, con esperanzas, incluso hasta un poco feliz a las personas. Sin embargo, a la oposición esto los hizo reventar. Y lo comento por la respuesta de Sergio Chous. Estamos hablando de un tuitero, de un economista de TikTok que respondió
muy enojado a que la inflación esté disminuyendo en Argentina. El índice de dato de inflación de febrero y fue del 13,2%, horrible. Fíjate, la evolución está incluso por arriba del promedio entre enero y noviembre del año pasado, que estaba en 8,6% y ya era muy, muy alta. En el detalle, Como se fijan, este economista prefiere no tomar, ¿no?, los datos de inflación mensuales porque obviamente pintan mejor que los datos de inflación interanuales. Estamos hablando de esta línea roja, por eso dice que están con 276,2% de inflación. Pero lo que no explica muy oportunamente este economista es que el cálculo de este indicador de la inflación interanual es la comparación entre el precio de la canasta básica familiar de este mes de febrero de 2024 con el precio de la canasta básica familiar de el mes de febrero del año pasado, del 2023. Y claro, como los precios no están ajustados todavía, uno mira esto y se asusta. Pero no se pueden comparar ambos escenarios así por así nada más, porque el panorama que tenía Alberto Fernández en febrero del año pasado, si bien pudo haber sido un poco grave, no era tan grave como el que heredó Javier Milei. Y esto es algo que por lo visto no considera o no quiere considerar. Muy alta. En el detalle, comunicación, transporte, vivienda, los rubros que más aumentaron hasta casi 25% en un solo mes. Y llama la atención que algunos funcionarios del gobierno de Javier Milei salieron a festejar este dato, a pesar de que es espantoso, debería haberse colapsado prácticamente a cero. A ver. Primero, yo no he visto a ningún funcionario celebrar, festejar. No. De hecho, el mismo Javier Milei dijo que acá no hay que celebrar todavía. Un dígito. Así que cuidado, que si va a acusar, mejor que lance nombres, o si no, difícil creer. Corto la inflación en febrero, porque tenés algunas variables críticas como el dólar, por ejemplo, que estuvo pinchada. De hecho, recortó nominalmente un 15% el mes pasado. Y por otro lado, tenés una machaza recesión con caída de las ventas, baja del consumo muy significativa, que impide que muchos empresarios trasladen sus aumentos en los costos. Con lo cual, no hay nada que festejar. El gobierno debería estar ocupado en hacer un plan económico consistente en vez de celebrar este dato que fue horrible. A ver, si hablamos de un plan económico consistente, creo que sí. Milei ya tiene un plan muy estructurado. Porque una cosa es que no te gustan las reformas quizá que pretende hacer en Argentina y otra cosa es llamarlo improvisado, que de improvisado creo que tiene muy poco. Y segundo, como les dije, yo hasta ahora no he escuchado a ningún funcionario de gobierno festejar. Otra cosa es que informen, otra cosa es que compartan, otra cosa es que notifiquen a la gente de los logros que se está teniendo durante estos 3 meses de gobierno. Eso, amigo, no es festejar. Que te duela ver que Milei está reduciendo la inflación mes a mes, algo que no pudo hacer seguro uno de tus referentes o ídolos como Alberto Fernández, es otra cuestión muy diferente. Y hablando de Alberto Fernández, salió a pronunciarse porque, como era previsible, muchos ya están cuestionando al expresidente argentino, incluso kirchneristas, incluso Kast, porque él no pudo hacer lo que el malvado capitalista neoliberal de Javier Milei sí está logrando. ¿Y qué fue lo que dijo? La inflación durante el periodo diciembre-febrero ha alcanzado casi el 60%. A ver, Albertito, si es que tomamos los datos que te gustan y no todos, empezamos mal, ¿eh? ¿Por qué no mencionas la inflación de febrero? Es lo que yo me pregunto. ¿Es que tanto les duele? ¿Es que tanto no lo pueden decir sin llorar? Bueno, continuando. La política de ajuste está sumiendo a la economía en una profunda depresión con consecuencias sociales de gran magnitud. Consecuencias que no se vieron solamente en el gobierno de Javier Milei, creo, porque esas consecuencias sociales de gran magnitud de las que tanto se queja Alberto Fernández ya eran evidentes el año pasado durante su mandato. Sumado a esto, la alarmante caída del 12,4% del índice de producción industrial manufacturero de Argentina en febrero del 2024 nos obliga a dirigir la atención ciudadana hacia esta situación. Menos producción, menos empleo, menos consumo y más marginación son las consecuencias directas de las políticas implementadas por el gobierno nacional. A ver, amigo, si es que tanto te disgusta lo que está haciendo Javier Milei en estos 3 meses de gobierno que lleva, ¿por qué tú no hiciste las cosas bien en los 4 años de gobierno que tuviste?
Así de sencillo. Estos datos nos remontan a los momentos más críticos de nuestra historia, exigiendo un cambio de rumbo inmediato por parte del gobierno. Es que este tipo es increíble, ¿eh? Me causa gracia la caradurez que debe tener para juzgar, para criticar a un gobierno de 3 meses cuando, como vuelvo y repito, él tuvo 4 años para hacer las cosas bien y no las hizo. Sin duda alguna, un impresentable. Un impresentable que más salió a justificar la ineficiencia de su gobierno que analizar el gobierno de Javier Milei, que si bien, como hemos evidenciado en este video, tiene buenos indicadores, lo cierto es que hay otros que no lo son tanto, como el precio de los alimentos, por ejemplo. Y es que entre todas las cosas que dice la oposición, también he escuchado que algunos no entienden por qué motivo es que, si bien la inflación está bajando, ¿por qué es que los precios no bajan? Y eso es algo muy cierto que se está viviendo en la calle, que se está sintiendo cuando sales de tu casa, vas al supermercado y compras un poco de pan. Es por eso que Javier Milei habló sobre eso, explicó que este es el segundo paso que debe seguir la economía argentina de acuerdo a sus planes y que incluso para acelerar este proceso ha decidido tomar medidas con los grandes importadores. Estamos hablando de los supermercados. Escuchen. Cuando empezamos el gobierno, había gente que no creía que nosotros íbamos a hacer lo que estamos haciendo. La realidad, estamos sorprendiendo a todo el mundo con lo que estamos haciendo. Te lo puede decir el propio staff del fondo, reconoce que no solo que no pasó nunca en la Argentina, sino que no pasó nunca en la historia, digamos, del mundo. Y una de las cosas que sucede, para que sea más fácil de entender, los empresarios estuvieron priceando los bienes como si el dólar se iba a 2.000 o a 3.000 pesos. 2.500 pesos. Exacto, entre 2.000 y 3.000, o sea, 2.500 pesos poner el promedio. 2.500 pesos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se encuentran con que nosotros no emitimos dinero, no convalidamos monetariamente esa aberración, ¿qué es lo que pasa? Y el problema es que esos precios quedaron desfasados. Entre los precios más altos del mundo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a hacer promociones. Entonces viene el 2x1, el 3x2, digo, eso se llama fijación no lineal de precios, porque según cuánto compras es según el precio que encuentras. Y eso no puede ser bien capturado por el índice de precios, porque el índice de precios toma... El índice de precios toma el precio unitario. El precio unitario, exactamente. Entonces, lo que hizo el ministro Caputo fue para hablar con los empresarios y básicamente que sinceren los precios. Y abrir las importaciones. Y hoy se anunció tu ¿Escucharon? vocero que abrieron las importaciones. Exactamente. El producto de primera necesidad. Exactamente. Entonces, ¿eso que va a bajar el precio? eso va a hacer que el nivel de precios sea menor ante una dada tasa de inflación. ¿Vos crees que eso da resultado? Digo, porque después le van a poner el precio, el impuesto país o no. El impuesto país está, pero aún así está mucho más bajo que... A ver, hoy no sé, en un momento en la reunión de gabinete hablamos del precio del pan lactal. Acá está el equivalente de $4. En cualquier supermercado del mundo no cuesta más de $2. No puede costar más. Y bueno, entonces... Y produciendo nosotros tringo además. Bueno, de estas medidas les hablaba. Como lo anunció Javier Milei, también anunció su vocero, habló de Manuel Adorni, quien comunicó que se ha decidido abrir las importaciones de productos de la canasta básica. Esta es una decisión que acaba de implementar el gobierno argentino recién el día de hoy para así mejorar la competencia y apuntalar la baja de la inflación en los productos de la canasta básica y medicamentos, entre muchas otras series de medidas que apuntan a lo mismo, que apuntan a reducir la inflación y también acelerar el proceso de sinceramiento de precios. Algo que a decir verdad ya ha estado ocurriendo, por lo menos así lo comunicó el ministro de Economía Luis Caputo, quien pudo reunirse con los supermercadistas y entendió que muchos supermercados están bajando los precios, pero a través de las ofertas. De hecho, esa sería la manera en la que estaban ajustando los precios durante estas últimas semanas. Una manera que, a decir verdad, no es tan visible quizá para la gran mayoría de personas. Por eso, para acelerar este proceso, no solamente desde el Ministerio de Economía se está dialogando con los supermercadistas, sino que además se han tomado medidas concretas que, como les comento, es abrir las importaciones, sobre todo haciendo énfasis en los productos de la canasta básica
familiar. Bueno, entonces, por lo que hemos podido escuchar durante este video, las cifras de inflación, sobre todo este indicador económico, va por buen camino, se está reduciendo mes a mes desde la llegada de Javier Milei, algo que a mi parecer es muy positivo, pero tengo entendido que no es suficiente, es verdad, no es suficiente para la realidad de millones de argentinos que están expectantes ante una bajada drástica de los precios, porque como en un momento lo pudo decir Javier Milei, en Argentina la bolsita de pan lactal está más cara que en cualquier supermercado del mundo, porque cotiza a $4, cuando en cualquier lugar sería un aproximado de $2 nada más. Y eso es algo muy grave que por lo visto se va a solucionar más rápido de lo que nosotros pensábamos, porque ya se han tomado medidas, como hemos evidenciado, abrir las importaciones para acelerar el sinceramiento de los precios. Y esto se evidenciará en los próximos días. De ser así, la oposición creo que ya no tendría ninguna justificación para decir que por lo menos las medidas económicas de Javier Milei no están funcionando. Por eso estaremos atentos a todo lo que ocurra para compartírselos a ustedes por este canal. Si no están suscritos por ello, suscríbanse, los invito. Y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Francesca, por si todavía no me conocen. Por acá les dejo mis otras redes sociales por si quieren conocerme un poco más. Y también quiero agradecerles a todos los miembros del canal, en especial a Javier Aguirre, quien se ha convertido en el último miembro. Si tú también quieres ser parte, te invito a que te unas a través de este botoncito que está debajo del video y en todo caso te daría la bienvenida. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.